Muchos solicitantes no se toman el tiempo para estudiar la parte 12 de la solicitud N400. Esto es un error, porque la parte 12 es la sección más larga de la solicitud de naturalización. El día de su entrevista, el oficial de USCIS a cargo de su entrevista le hará muchas o todas las 50 preguntas de la parte 12 del formulario N400. Por este motivo, debe estudiar detenidamente este apartado. En este video aprenderá el significado de las 50 preguntas de la parte 12. También comprenderá por qué USCIS le hace estas preguntas. ¿De acuerdo? Empecemos. Have you ever claimed to be a U.S. citizen, in writing or in any other way? ¿Alguna vez ha afirmado ser ciudadano estadounidense, por escrito o de cualquier otra forma? En primer lugar, siempre debe decir la verdad durante su entrevista de naturalización. Si el gobierno descubre que usted no dijo la verdad, su solicitud será rechazada. Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? ¿Alguna vez se ha registrado para votar en alguna elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? Have you ever voted in any federal, state, or local election in the United States? ¿Alguna vez ha votado en alguna elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? Si responde sí a esta pregunta, USCIS puede negar su solicitud de naturalización porque determinarán que no tiene buen carácter moral. Do you now have, or did you ever have, a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? ¿Tiene ahora o alguna vez tuvo un título hereditario o una orden de nobleza en algún país extranjero? Notará que todas las preguntas de la parte 12 comienzan con la expresión Have you ever? ¿alguna vez tuvo? Esto es lo que significa la expresión. Have you ever? In your lifetime, have you done something? ¿Alguna vez, en su vida, ha hecho algo? Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? ¿Alguna vez ha sido declarado legalmente incompetente o confinado en una institución mental? Los solicitantes que sean declarados legalmente incompetentes no podrán prestar juramento de lealtad a menos que reciban una autorización especial. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? ¿Debe algún impuesto federal, estatal o local vencido? Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? ¿Alguna vez no ha presentado una declaración de impuestos federales, estatales o locales desde que se convirtió en residente permanente legal? Si no ha presentado sus impuestos todos los años desde que se convirtió en residente permanente, USCIS determinará que no tiene buen carácter moral. Have you called yourself a non-U.S. resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? ¿Se ha llamado a sí mismo residente no estadounidense en una declaración de impuestos federales, estatales o locales desde que se convirtió en residente permanente legal? Las 50 preguntas de esta sección a veces se denominan preguntas de sí o no, porque debe responderlas diciendo Yes, sí o no. no. Have you ever been a member of
involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? ¿Alguna vez has sido miembro, involucrado o asociado de alguna manera con alguna organización, asociación, fondo, fundación, partido, club, sociedad o grupo similar en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo? Esta pregunta le pide que indique cualquier membresía o afiliación a cualquier grupo, aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo. Si usted es miembro activo de una organización que ayuda a su comunidad, USCIS lo considerará un factor positivo al determinar el buen carácter moral. Sin embargo, si ha sido miembro del Partido Comunista o de un partido totalitario, por ejemplo, es importante consultar con un abogado para que le ayude a redactar una explicación legal. Have you ever been a member of, or in any way associated, either directly or indirectly with, the Communist Party, any other totalitarian party, a terrorist organization? ¿Alguna vez ha sido miembro o asociado de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, con el Partido Comunista, algún otro partido totalitario, una organización terrorista? Have you ever advocated, either directly or indirectly, the overthrow of any government by force or violence? ¿Alguna vez ha abogado, ya sea directa o indirectamente, por el derrocamiento de algún gobierno por la fuerza o la violencia? El gobierno utilizará sus respuestas a las preguntas 12 a 21 para determinar si no representa una amenaza para la seguridad nacional del país. Varias de estas preguntas también ayudarán a USCIS a determinar si usted tiene buen carácter moral. Have you ever persecuted, either directly or indirectly, any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion? ¿Alguna vez ha perseguido, ya sea directa o indirectamente, a alguna persona por motivos de raza, religión, origen nacional, pertenencia a un grupo social particular u opinión política? Between March 23, 1933, and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with the Nazi government of Germany? Entre el 23 de marzo de 1933 y el 8 de mayo de 1945, trabajó o se asoció de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, con el gobierno nazi de Alemania. Were you ever involved in any way with any of the following: genocide, torture, ¿Alguna vez estuvo involucrado de alguna manera con alguno de los siguientes? Genocidio, tortura. were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in any of the following groups: military unit, paramilitary unit, ¿Alguna vez fue miembro de alguno de los siguientes grupos o alguna vez sirvió, ayudó o participó de otro modo en alguno de los siguientes grupos? Unidad militar, unidad paramilitar. Debe saber que su solicitud N-400 es un documento legal. Esto significa que cuando solicitó la naturalización, aceptó que entendió todas las preguntas de ese formulario de solicitud. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in any of the following: prison or jail, prison camp,
¿Alguna vez fue trabajador, voluntario o soldado o sirvió alguna vez en alguno de los siguientes? Prisión o cárcel, campo de prisioneros. Were you ever a part of any group, or did you ever help any group, unit, or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? ¿Alguna vez formó parte de algún grupo o ayudó alguna vez a algún grupo, unidad u organización que utilizó un arma contra cualquier persona o amenazó con hacerlo? Did you ever sell, give, or provide weapons to any person or help another person sell, give, or provide weapons to any person? ¿Alguna vez vendió, dio o proporcionó armas a alguna persona o ayudó a otra persona a vender, dar o proporcionar armas a alguna persona? Did you ever receive any type of military, paramilitary, or weapons training? ¿Alguna vez recibió algún tipo de entrenamiento militar, paramilitar o con armas? Si alguna vez ha recibido algún tipo de entrenamiento militar, paramilitar o con armas, debe responder sí. Esto incluye el servicio militar obligatorio en su país de nacimiento. Did you ever recruit, enlist, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? ¿Alguna vez reclutó, alistó o utilizó a una persona menor de 15 años para servir o ayudar a una fuerza o grupo armado? Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? ¿Alguna vez utilizó a una persona menor de 15 años para hacer algo que ayudara o apoyara a las personas en combate? El gobierno utilizará sus respuestas a las preguntas 22 a 29 para actualizar cualquier antecedente penal que pueda tener. Si ha tenido algún arresto, debe mencionarlo, incluso si los cargos fueron retirados o eliminados. Es importante decir siempre la verdad durante la entrevista. Si miente, el gobierno negará su solicitud de naturalización porque USCIS determinará que no tiene buen carácter moral. También debes saber que USCIS podrá descubrir cualquier arresto que haya tenido a través de sus huellas digitales. Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? ¿Alguna vez ha cometido, ayudado a cometer o intentado cometer un crimen o delito por el cual no fue arrestado? Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer, including any immigration official or any official of the U.S. Armed Forces, for any reason? ¿Alguna vez ha sido arrestado, citado o detenido por algún agente del orden público, incluido cualquier funcionario de inmigración o cualquier funcionario de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por algún motivo? Si alguna vez ha sido arrestado o detenido por la policía o por un funcionario de inmigración, debe responder diciendo sí. También debe saber que algunas de estas infracciones pueden ser muy graves. Por esa razón, debe consultar con un abogado de inmigración. Observe que esta pregunta contiene la palabra citado. Un solicitante debe responder sí a esta pregunta si recibió una infracción de tránsito, como una multa por exceso de velocidad. En este caso, el solicitante deberá presentar documentos que acrediten que la citación fue pagada o que la citación fue desestimada. Hay dos tipos de multas de tránsito que usted debe conocer. 1. Si un solicitante recibió una citación de tránsito y no fue arrestado, entonces, en general, esta infracción no debería afectar el buen carácter moral del solicitante para la naturalización. 2.
Si un solicitante recibió una citación de tránsito y fue arrestado, entonces el solicitante debe hablar con un abogado de inmigración antes de la entrevista. Es importante saber que una multa de estacionamiento no es una citación de tránsito ni una infracción de tránsito. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? ¿Alguna vez has sido acusado de cometer, intentar cometer o ayudar a cometer un crimen o delito? Have you ever been convicted of a crime or offense? ¿Alguna vez has sido condenado por un crimen o delito? Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? For example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication. ¿Alguna vez lo han colocado en una sentencia alternativa o en un programa de rehabilitación? Por ejemplo, desvío, enjuiciamiento diferido, adjudicación retenida, adjudicación diferida. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? ¿Alguna vez ha recibido una sentencia suspendida o ha sido puesto en libertad condicional? Have you ever been in jail or prison? ¿Alguna vez ha estado en la cárcel o prisión? La sección número 29 no es una pregunta. Si respondió sí a alguna pregunta de las secciones 23 a 28, deberá completar la tabla en su pantalla. Usted debe incluir la siguiente información: el motivo por el cual fue arrestado, citado, detenido o acusado. La fecha en que fue arrestado, citado, detenido o acusado. La ciudad, estado y país donde fue arrestado, citado, detenido o acusado. Y disposición del arresto, citación, detención o cargo. En este caso deberá mencionar si no se presentaron cargos o si se desestimaron los cargos o si fue condenado. La siguiente sección ayudará a USCIS a determinar si el solicitante tiene buen carácter moral. Algunas de estas actividades, como no mantener a los dependientes, podrían resultar en una denegación de la solicitud de naturalización. Sin embargo, otras actividades como el contrabando de sustancias controladas o drogas ilegales pueden resultar en la deportación del solicitante. Have you ever been a habitual drunkard? ¿Alguna vez has sido un borracho habitual? Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? ¿Alguna vez se ha casado con alguien para obtener un beneficio de inmigración? Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? ¿Alguna vez ha proporcionado a algún funcionario del gobierno de los Estados Unidos alguna información o documentación que fuera falsa, fraudulenta o engañosa? Have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? ¿Alguna vez le ha mentido a algún funcionario del gobierno de los Estados Unidos para obtener entrada o admisión a los Estados Unidos o para obtener beneficios de inmigración mientras se encuentra en los Estados Unidos? La siguiente sección habla sobre temas como la deportación. Este es un asunto serio. Si un solicitante ha sido deportado, excluido o retirado en el pasado, ese solicitante debe consultar a un experto en leyes de inmigración antes de solicitar la naturalización.
Have you ever been removed, excluded, or deported from the United States? ¿Alguna vez has sido retirado, excluido o deportado de los Estados Unidos? Have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States? ¿Alguna vez le han ordenado expulsión, exclusión o deportación de los Estados Unidos? Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings? ¿Alguna vez has sido puesto en proceso de deportación, exclusión, rescisión o deportación? Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings, including administratively closed proceedings, currently pending against you? ¿Están actualmente pendientes en su contra procedimientos de deportación, exclusión, rescisión o deportación, incluidos procedimientos administrativamente cerrados? La siguiente sección trata sobre el servicio del solicitante en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? ¿Alguna vez has servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Are you currently a member of the U.S. Armed Forces? ¿Es usted actualmente miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Have you ever been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable discharge while in the U.S. Armed Forces? ¿Alguna vez ha sido sometido a un consejo de guerra, separado administrativamente o disciplinado, o ha recibido cualquier otra baja que no sea honorable mientras estuvo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Have you ever been discharged from training or service in the U.S. Armed Forces because you were an alien? ¿Alguna vez le han dado de baja del entrenamiento o del servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos porque era extranjero? Have you ever left the United States to avoid being drafted in the U.S. Armed Forces? ¿Alguna vez ha salido de los Estados Unidos para evitar ser reclutado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the U.S. Armed Forces? ¿Alguna vez ha solicitado algún tipo de exención del servicio militar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Have you ever deserted from the U.S. Armed Forces? ¿Alguna vez ha desertado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? ¿Es usted un hombre que vivió en los Estados Unidos en algún momento entre su cumpleaños 18 y 26? Esta pregunta trata sobre lo que se llama servicio selectivo. Si responde sí a esta pregunta, deberá proporcionar la fecha en que se registró en el servicio selectivo y su número de registro del servicio selectivo. Debe saber que las mujeres no se registran para el servicio selectivo. Las siguientes 6 preguntas son sobre el juramento de lealtad a los Estados Unidos. Pregunta número 45 a pregunta número 50. En general, para convertirse en ciudadano estadounidense, un solicitante debe estar dispuesto a apoyar la Constitución de los Estados Unidos.
Por este motivo, la mayoría de los solicitantes responden sí a estas 6 preguntas. Si responde no a cualquiera de estas 6 preguntas, USCIS le pedirá que escriba una explicación detallada de su respuesta y que proporcione documentos que respalden su respuesta. Do you support the Constitution and form of government of the United States? ¿Apoya usted la Constitución y forma de gobierno de los Estados Unidos? Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Entiende el juramento de lealtad completo a los Estados Unidos? Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? ¿Está dispuesto a prestar juramento de lealtad completo a los Estados Unidos? If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Si la ley lo exige, ¿está dispuesto a portar armas en nombre de Estados Unidos? If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a realizar servicios como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a realizar trabajos de importancia nacional bajo dirección civil? Antes de finalizar esta sección, por favor responda a esta pregunta. El día de su entrevista, el oficial de USCIS le dirá lo siguiente. Do you support the Constitution and form of government of the United States? ¿Apoya usted la Constitución y forma de gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo respondería a esta pregunta? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.